Muy buenos días, acá estamos en una nueva cápsula de Sonido Público aquí en Idea País. Como es de costumbre, yo soy el conductor de este programa, Maco Comber, director de formación de esta institución. Y nos acompaña también Daniela Guzmán, la Dani, para todos los que la conocemos, quien es la directora de desarrollo de Idea País. Y juntos estaremos entrevistando a un gran invitado, que también es parte del proyecto Idea País de cierta forma, ya les voy a explicar por qué. Él es Ruggero Cosi, es abogado y fue constituyente en el primer proceso constitucional. Y a partir de esa experiencia, que ya profundizaremos, escribió un libro coeditado entre Ediciones El Libro e Idea País que se llama Volver a Rezar Aprendizajes para el próximo ciclo político, el cual pueden adquirir por distintos medios y también aquí en las oficinas de Idea País. Esto creo que, Dani, no podemos partir de otra manera que desde la experiencia, ¿no es cierto? Así es, muchas gracias, Maco. Gracias, Ruggero, por estar aquí. Gracias a ustedes. Oye, sí, dado que tú estuviste y participaste en la convención, ¿cierto? Fuiste una persona ahí que estuvo dando lineamientos respecto de cómo tenía que salir todo esto. Sería muy interesante saber cómo fue tu vivencia dentro de la convención. Si nos podéis contar respecto de no sé, alguna anécdota personal que tuviste también, que nos comentés un poquito de cómo aprecias tú que fue todo el desarrollo de la convención durante ese largo tiempo. Oye, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y hablar de este libro. Para mí esto fue un acto de desahogo. La experiencia dentro de la Convención Constitucional yo la calificaría como traumática desde todo punto de vista. Obviamente que una experiencia relevante en términos políticos, se aprendió mucho, se sufrió también a ratos, pero a la luz del resultado final, con el triunfo del rechazo, creo que fue una experiencia que valió la pena. El clima al interior de la convención era hostil. Los 37 constituyentes de derecha éramos tratados de forma peyorativa. Representábamos la acumulación de todos los males en ese tiempo. Recordemos que la derecha venía de su mayor fracaso electoral en probablemente 50 años, solo comparable con el desastre electoral de la elección de fines de los años 60, de un periodo donde se había impuesto la violencia en las calles, esta cultura y esta retórica del octubrismo, y por lo tanto fue un periodo duro. Yo recuerdo como anécdota en la Comisión de Sistema de Justicia un convencional del Partido Socialista, con el que ahora somos grandes amigos, a cada rato me decía: Cosi, ¿por qué suspiras? Me decía: ¿por qué suspiras, Cosi? Y le decía: bueno, porque están destruyendo todas las instituciones. Eso era lo que veíamos. Con cada votación refundaban el Banco Central, refundaban el Poder Judicial, refundaban Contraloría, eliminaban el Senado, y así iban una tras otra demoliendo las instituciones. Y esa experiencia era angustiante porque no hay que olvidar que hasta marzo, principios de abril del 2022, el apruebo ganaba en todas las encuestas. Y el escenario más realista en ese momento era que íbamos a tener una constitución que le iba a hacer mucho daño al desarrollo del país y también a nuestra democracia. Pero eso se revirtió, y por eso yo creo que la experiencia al final del día, hoy día yo la miro con mucha alegría. Siempre detrás de cualquier sacrificio, cuando hay un triunfo, obviamente que las percepciones cambian. Y para mí el 4 de septiembre es eso, es un día de alivio, de felicidad, porque evitamos una tragedia para nuestro desarrollo y para nuestra institucionalidad. Y antes de entrar al resultado, que es el rechazo finalmente, y que obviamente es pivotante en la historia de este país, ¿cuál es el caldo de cultivo político que origina la convención? O sea, ¿por qué llegamos a este momento? No sé si tú tienes una visión respecto a la situación que nos lleva también a llegar incluso a ese escenario. Sí, yo lo digo en el libro. Para mí la revuelta del 2019 y la convención del 2021 y 2022, revuelta y revolución, son dos caras de la misma moneda. El octubrismo fue la tesis que terminó imponiéndose. Yo en el libro comento cómo en los primeros días del estallido social aparecen distintas tesis arriba de la mesa. La interpretación que hace el Partido Comunista, que es el octubrismo, como se le ha denominado
José Joaquín Brunner hace una gran explicación de qué es el espíritu del octubrismo, que es básicamente esta idea de que la revuelta en las calles es expresión de un agotamiento del sistema, del capitalismo y un rechazo al gobierno de Piñera que debe llevar a su renuncia. Guillermo Teller, el mismo día del estallido, pide la renuncia de Sebastián Piñera. Y ahí, como lo dijo el propio expresidente Piñera, un intento de golpe de Estado no tradicional. Y por lo tanto no podemos minimizar lo que ocurrió, lo que se intentó, y esa es la primera interpretación. Pero al mismo tiempo esta compite con la tesis del malestar de Carlos Peña y de muchos otros académicos, y compite también con la visión de un grupo amplio, importante en la ciudadanía y en la derecha, que ve aquí una estrategia neomarxista de revolución desde el primer día, articulada desde el extranjero, y donde la única respuesta posible es militar. Entonces, todas esas interpretaciones compiten entre sí y nos llevan al desenlace de la Convención Constitucional, previo acuerdo del 15 de noviembre. Y en la Convención Constitucional, bueno, vimos el octubrismo por otros medios. Se logró institucionalizar la revuelta con ciertas reglas, con ciertos procedimientos, con un órgano llamado Convención Constitucional, pero al poco rato se intentó desbordar todos esos límites. Se intentó eliminar la regla de los 2/3, la convención intentó a cada instante declararse omnipotente, exigiéndole cosas a los otros poderes del Estado, y por lo tanto, para mí ese es el recorrido, y por eso en el libro yo le dedico una parte importante a dar mi interpretación de lo que fue la revuelta, cómo se fueron imponiendo ciertas interpretaciones, y también yo creo que un reconocimiento, y es que quienes mirábamos el acuerdo del 15 de noviembre con un poco más de optimismo, al final del día estuvimos equivocados. Y en parte porque quizás no veíamos el verdadero espíritu de la nueva izquierda, del Frente Amplio y del Partido Comunista. Ellos tenían otras intenciones. Para ellos el 15 de noviembre el acuerdo por la paz y la nueva constitución se quedaba corto, y por lo tanto intentaron desbordarlo e incumplirlo apenas pudieron. Y esta pregunta a veces suena un poco evidente, pero es interesante conocer tu punto de vista, que de cierta manera lo tratas en el libro. ¿Qué es lo que se rechaza en el rechazo? ¿Se rechaza una propuesta política o se rechaza al ambiente un poco payasesco que tenía esto? ¿O se rechaza también porque hubo un agotamiento respecto a la retórica de la violencia? Tú, desde tu perspectiva, obviamente, ¿qué crees tú que es lo que cuaja más fuerte en el pueblo chileno para decir yo rechazo esta propuesta? A ver, son varias cosas. Hay tesis implícitas y más explícitas en el libro. Yo creo que un primer factor tiene que ver con el engaño electoral en el que estuvimos inmersos. Porque recordemos que la Convención Constitucional es fruto de un experimento con las reglas de elección de los constituyentes. Escaños reservados, lista de independientes, paridad de género, una muy baja participación producto de la pandemia y de la violencia también. Tuvo como resultado esta elección de 155 constituyentes donde la derecha ni siquiera alcanzaba el poder de veto, y donde dentro de las izquierdas tuvo por primera vez una expresión, una izquierda que hasta ese momento era extraparlamentaria. La lista del pueblo, los movimientos sociales conducidos por el Partido Comunista, en definitiva no eran representativos de la gran mayoría de los chilenos. Y ese engaño electoral en el que estuvimos por un buen tiempo se rompe con el voto obligatorio en el plebiscito de salida. Ahí hay un primer elemento. Otra cuestión, respondiendo directamente a tu pregunta, Mako, efectivamente influyó mucho el desprestigio y la pérdida de confianza producto de todos esos exabruptos, desde la tía Pikachu disfrazada en el hemiciclo, los distintos bloopers de Elisa Loncón, Daniel Stingo, etc. Pero yo creo que no fue solo eso, y aquí hay datos empíricos, yo los cito en el libro. Al día siguiente del rechazo, Agustín Esquella dice: aquí se rechazó el contexto,
pero no el texto. Muy en su estilo, ¿cierto? Un poco diciendo aquí se rechazó la conducta de los constituyentes, pero no el proyecto de nueva constitución. Y eso es falso. Eso es falso. La gente también rechazó el proyecto. Y hay estudios empíricos, están citados en el libro. Aquí se rechazó el texto, se rechazaron ideas como la plurinacionalidad, se rechazó la reforma del sistema de justicia, se rechazó la potencial expropiación de los ahorros previsionales de los trabajadores, se rechazó también esta posibilidad de expropiaciones al precio justo, como se decía. Todo eso está medido empíricamente y yo lo vi también durante la campaña del rechazo. Cuando hacía campaña en las calles, uno veía la resistencia a todas estas propuestas refundacionales que afectaban también el esfuerzo de muchas familias. El caso, por ejemplo, de los derechos de aprovechamiento de agua es bien increíble porque fueron sobre todo pequeños agricultores los que se movilizaron contra esta idea, porque básicamente afectaba su negocio, su forma de vida, que es la agricultura. Entonces, yo creo que no solo se rechazó el contexto, sobre todo, y creo que eso es parte de lo que tenemos que explicar y defender, también se rechazó un proyecto que era refundacional, utópico y que no le hacía sentido a la gran mayoría de los chilenos. Oye, Ruggero, dado que entremos en este ámbito del rechazo, me gustaría preguntarte qué significa para ti el 4 de septiembre, digamos, la fecha propiamente tal. Bueno, son muchas cosas. Un día de alegría, obviamente. Un día de alivio. Yo creo que para la gran mayoría de los chilenos esa es la emoción que se vivió ese día. Alivio. Alivio de que nos salvamos de una tragedia. Pero yo creo que sobre todo hay que entender que detrás del proyecto de la Convención Constitucional estaba el proyecto de una izquierda que primero retoma la propuesta, el programa de la Unidad Popular de Salvador Allende, esta vía chilena al socialismo que, perdón que aquí me pongo un poco conceptual, pero que recordemos que en esa época la revolución marxista leninista se hacía con la revolución armada. Fidel Castro era el mejor ejemplo, con las guerrillas. Lo mismo Mao Zedong en China, lo mismo en la revolución rusa. La revolución se hacía por la vía de las armas, y eso significaba un baño de sangre. Pero en cambio llega Salvador Allende y dice: no, nosotros vamos a hacer la vía chilena al socialismo, vamos a destruir este sistema burgués capitalista desde adentro. Y gana elecciones democráticamente y desde adentro empieza a hacer implosionar todas las instituciones democráticas al punto de que llegamos al trágico desenlace del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. De ahí la izquierda chilena se renueva. Durante los años 80 se produce todo lo que se ha denominado la renovación socialista. Y ahí se dejan de lado los postulados del marxismo-leninismo, esta idea instrumental de la democracia, esta idea de socializar y colectivizar los medios de producción, esta idea también de que es necesaria la violencia para hacer la revolución. Todo eso la renovación socialista lo deja de lado y aparece la concertación. Pero esta nueva izquierda, el Frente Amplio y el Partido Comunista, reniegan de la renovación socialista, retoman el proyecto de Salvador Allende. Por eso Salvador Allende es tan importante para Gabriel Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson y toda esta nueva generación. Ellos más que nadie han utilizado la figura de Salvador Allende como parte de su proyecto político. Entonces retoman esta idea y le llaman Revolución Democrática. No nos olvidemos de que el partido de Giorgio Jackson se llamó Revolución Democrática. Hoy día se fusionaron en lo que es el Frente Amplio, pero si uno revisa el proyecto de la Revolución Democrática es eso. Y además le agregan los elementos de la cultura woke, esta política identitaria anglosajona, y además toman la experiencia de las revoluciones democráticas reales latinoamericanas, Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde un eje central son las asambleas constituyentes. A eso nos enfrentamos. Ese era el proyecto de la Convención Constitucional.
Y la verdad es que, y el libro lo explica y hace un desglose de cómo, en definitiva, si se aprobaba esta nueva constitución, probablemente íbamos a caer en una deriva autoritaria, porque era un proyecto hecho a la medida para Gabriel Boric. Era un proyecto que fácilmente podíamos terminar en el mismo rumbo que Venezuela, que Ecuador y que Bolivia. Y el título creo que no está elegido porque sí, tiene una razón. Y dices volver a rechazar. ¿Qué es lo que estamos volviendo a rechazar o qué es lo que debemos, según tu propuesta, volver a rechazar? Precisamente eso. Yo creo que es importante conocer a esta nueva izquierda, Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero esto sigue vigente entonces. Efectivamente. O sea, esto yo lo quiero precisar porque hace no mucho tiempo el ex constituyente Jaime Baza habló en una entrevista respecto a para que se vuelvan a organizar las huestes, con ese léxico obviamente también de guerra y de reorganización. Es que efectivamente para ellos no hubo un aprendizaje de la experiencia del triunfo del rechazo del 2022. Ellos lo que han hecho es un repliegue táctico, han camuflado ciertas ideas, han guardado unos silencios calculados respecto de otras, pero Janet Jara, el Frente Amplio, el Partido Comunista, siguen y van a seguir insistiendo en el proyecto de la Convención Constitucional. Lo han dicho expresamente Jaime Baza, Marco Barraza ha dicho que este es un proyecto inconcluso. Y en eso también tenemos que hacer la autocrítica de no haber logrado capitalizar rápidamente el triunfo del rechazo en el segundo proceso constitucional del 2023. Cuando triunfa el en contra en el plebiscito del 17 de diciembre del 2023, para la izquierda quedamos en un empate. Obviamente ese empate es exagerado. Yo creo que las comparaciones entre la Convención Constitucional y lo que fue ese segundo proceso son absolutamente desproporcionadas, no guardan ninguna relación. Pero para una parte importante de la izquierda quedamos en una situación de empate y ellos se sienten con el legítimo derecho de volver a impulsar sus ideas y no me cabe duda de que lo van a volver a hacer si es que vuelven a hacer oposición a un gobierno de derecha. Entonces, por eso yo creo que no solo tenemos que volver a rechazar en esta elección de fin de año, en la elección presidencial y parlamentaria, probablemente, y esto puede ser desesperanzador para algunos, pero creo yo que es realista, probablemente vamos a tener que volver a rechazar en más de una ocasión. Pero siempre con la esperanza y el aprendizaje de lo que ya fue el triunfo del rechazo, porque en esa oportunidad obtuvimos un triunfo plenamente democrático por las urnas, pacíficamente. Fue un acto contrarrevolucionario a mi juicio, pero legítimo desde todo punto de vista, y por eso yo creo que es un triunfo del que tenemos que sentirnos políticamente orgullosos. Yo, y antes de irnos al cierre, yo quería hacer una pregunta porque en el último apartado tienes un título muy sugerente, que es de la resistencia a la esperanza. Sí. O una resistencia esperanzada, si le decimos de cierta manera. Podría también haber sido el título. Notarle a los editores también. No, pero ¿sabes qué? No podría haber sido ese título. ¿Por qué? Porque yo creo que efectivamente, y lo digo, no voy a decir todo lo que digo, para que ojalá puedan leer el libro, pero desde el 2019 en adelante hemos estado resistiendo, ¿ya? No solo quienes estuvimos los 37 constituyentes de derecha en la convención, comerciantes que vieron destruidos sus locales en el estallido, carabineros que han sido injustamente perseguidos y condenados, servidores públicos que fueron ninguneados. Yo creo que hemos estado resistiendo demasiado tiempo y llega un momento en donde tenemos que pasar a la construcción de un proyecto de esperanza. Creo yo que tenemos una oportunidad por delante. A mí eso es lo que me anima a seguir siempre en política, desde distintos lugares, porque creo yo que Chile tiene la oportunidad hoy día, después del triunfo del rechazo y de todo lo que hemos logrado y aprendido en el último tiempo, podemos volver a ser una gran nación que retome el camino del crecimiento económico y del progreso, cuidando nuestra identidad nacional, conciliando ese progreso con la protección del medio ambiente y con la justicia social, y volver a ser un país orgulloso de nuestras tradiciones, de lo que hemos logrado, de nuestra historia y de nuestro pueblo. Ojalá así sea, pero para eso también tenemos que dejarnos de pelear dentro de lo que hoy día es la oposición, y embarcarnos
dejando ciertas diferencias de lado, lograr mínimos consensos y embarcarnos en este proyecto, ojalá no solo por 4 años, ojalá por 8, ojalá por 12, ojalá por más tiempo, porque gobernar requiere también estabilidad y proyectos de largo plazo, que es lo que Chile necesita para poder enfrentar tantos desafíos en materia de seguridad, derechos sociales y tantas cosas. Ruggero, y dada esta esperanza, ¿cierto? En el fondo que debiéramos desarrollar, ¿nos podrías comentar respecto de tú lo que piensas, un poco lo que reflejas también en tu libro? ¿Cuáles son los aprendizajes que nosotros debiéramos tomar de todo este proceso convencional para el próximo ciclo político, para no repetir las equivocaciones que se cometieron en esta convención? Bueno, si alguien espera encontrar en el libro un listado de aprendizajes, no lo va a encontrar, porque son tesis implícitas. Pero yo creo que... Ruggero es el subtítulo del libro, así que por favor no nos defraude. No, pero los aprendizajes yo creo que están en cada capítulo de forma bastante implícita y explícita. Porque, por ejemplo, el modo en que enfrentamos la crisis, yo creo que ahí, la revuelta del 2019, hay aprendizaje. El modo en que nos dejamos llevar por cierta locura al momento de discutir las reglas electorales de la Convención Constitucional. Ahí hay también aprendizaje. Las reglas, el diseño electoral importa mucho. El sistema político importa mucho. En cada uno de los capítulos más de fondo también hay aprendizaje. ¿Cómo podemos resolver la cuestión indígena? ¿Cómo podemos conciliar el crecimiento, el progreso, el desarrollo con la protección del medio ambiente? ¿Cómo podemos garantizar el orden público? Garantizar un mínimo de dignidad material en materia de derechos sociales. ¿Cómo podemos tener un sistema político que verdaderamente nos dé gobernabilidad y un Estado eficaz? Ahí hay aprendizaje. Pero también desde el punto de vista de la praxis política, yo creo que hay aprendizajes bien notables en el capítulo cuando yo escribo cómo estábamos acorralados por las izquierdas dentro de la convención. Nosotros... lo dijo también Marcela Cubillos en una columna muy buena en el diario El Mercurio. Nosotros fuimos a la opinión pública, mostramos nuestras ideas, confrontamos las ideas utópicas de la izquierda radical. Ahí hay un gran aprendizaje, ir siempre con ideas por delante. Otro aprendizaje, participación ciudadana, sociedad civil. Cuando nos damos cuenta inmediatamente que no teníamos los votos dentro de la Convención Constitucional, los fuimos a buscar afuera, con las iniciativas de iniciativa de norma. Y juntábamos las 15.000 firmas, no nosotros, pero activamos a la sociedad civil. Idea País participó también en ese esfuerzo, muchos gremios, muchas ONG, muchas organizaciones participaron en eso y yo creo que ahí también tenemos un aprendizaje. La sociedad civil, en sus distintos intereses individuales, también puede estar de nuestro lado muchas veces. Tenemos que hablar de Chile, un muy buen ejemplo, creo yo, respecto de... Entonces, Idea País participó porque Idea País no es una institución que tuvo una posición neutra en este respecto. Estuvo en contra del primer proceso constitucional y realizó 750 charlas en todo Chile, imagínate, sobre este tema. O sea, a nosotros por algo somos coeditores del libro porque nos representa también lo que tú transmites en este caso. Y esos son algunos de los aprendizajes. Y creo yo que también hay aprendizaje en el segundo proceso constitucional. ¿Por qué fracasó? Yo ahí no fui protagonista, yo lo menciono muy a la pasada al final del libro, pero creo también que ahí hay que hacer una autocrítica y sacar lecciones. Entonces, yo básicamente lo que sostengo es que en este periodo hay mucho paño que cortar todavía. Ojalá se escriban muchos libros, ojalá que quienes tengan matices con lo que yo sostengo se genere un diálogo, porque tenemos que sacar lecciones si queremos ofrecerle un proyecto esperanzador al país, pero esas lecciones están ahí, tenemos que encontrarlas, interpretarlas y ojalá también anotarlas en muchos libros y papers, porque todo esto que vivimos no puede pasar al olvido. Ruggero, se nos está yendo el tiempo, pero no me gustaría terminar este programa sin preguntarte por el tema de la unidad, que tú lo mencionas como uno de los puntos importantes al final del libro y que lo acabas de mencionar también en este programa. ¿Unidad en qué? Sí. ¿Unidad cómo? Porque también vemos que hoy día nos aproximamos a un proceso de elecciones presidenciales no con tanta unidad como la que tal vez a ti te gustaría por lo que representas en el libro. Y eso nos va a pasar la cuenta. Pero lo mencionaba Marcela Cubillos en su columna, lo menciona Hernán Larraín en su reciente libro, lo menciono yo. En la Convención Constitucional estuvimos unidos. Partido Republicano,
Chile Vamos, incluso logramos convocar a la centroizquierda a la exconcertación. Hubo unidad en lo fundamental, es cierto, estábamos a merced y bajo la amenaza de un proyecto refundacional, pero se lograron consensos importantes. Y yo siempre he sostenido que si el rechazo nos permitió unidad para resistir a un proyecto que le hacía daño al país, esa puede ser una semilla de unidad para plantear un proyecto que le dé esperanza al país. Hemos fallado en capitalizar eso, y lamentablemente hoy día, a puertas de la elección presidencial, no estamos dando el mejor ejemplo de unidad. Pero de alguna manera yo espero que, zanjada la disputa electoral, podamos sentarnos a la mesa, rayar, dibujar esos consensos y proyectar unidad, insisto, ojalá no solo por 4 años, por mucho más tiempo, porque eso es lo que el país necesita para ir superando los distintos problemas que están sufriendo las personas más vulnerables, la clase media, y que no pueden esperar una respuesta a que uno de estos bloques tenga una mayoría hegemónica. Tenemos que ser, partiendo por nosotros, capaces de construir ciertos acuerdos. Muchísimas gracias, Roquero, por tu tiempo, tu conocimiento, por el testimonio de tu libro. Dani, muchas gracias también por participar en esta cápsula de Sonido Público. Ya sabe, el libro estará disponible tanto en ediciones El Libro, en Idea País, y pueden contactarse por cualquiera de los medios digitales para poder adquirirlo. Muchas gracias nuevamente y nos estaremos viendo en el siguiente programa de Sonido Público. Gracias a ustedes. Muchas gracias.